Señor, porque hay personas que no pueden olvidar lo que les hicieron hace años, aunque intenten seguir con su vida. Hijo mío, escucha con calma, porque la raíz del resentimiento no está en lo que ocurrió afuera, sino en lo que permanece vivo dentro del corazón. Muchos no pueden olvidar lo que les hicieron, porque no comprenden que el recuerdo no duele por el pasado, sino por el apego al pasado. En el libro de Efesios 4:31 hasta 32 está escrito: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed bondadosos y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Mira bien estas palabras. No dice, espera a que el dolor desaparezca, ni dice, perdona solo si el otro lo merece. Dice, quita la amargura, porque la amargura no es el recuerdo del daño, sino la decisión de seguir cargándolo. Muchos creen que olvidar significa que aquello que ocurrió no fue importante. Pero olvidar, en la sabiduría del Espíritu, no significa borrar el pasado. Significa dejar de vivir atado a él. Hay personas que caminan con el cuerpo en el presente, pero con el corazón en un momento que ocurrió hace años. Y así, aunque pasen 10 o 20 años, el dolor sigue fresco como si hubiese ocurrido ayer. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano, cuando es herido, crea una identidad alrededor de la herida. Comienza a verse a sí mismo como el que fue traicionado, el que fue rechazado, el que fue humillado. Y cuando alguien vive desde esa identidad, soltar el resentimiento parece como perder una parte de sí mismo. Te daré un ejemplo de la vida cotidiana para que lo comprendas mejor. Imagina a un hombre que trabajó muchos años con un amigo en un negocio. Un día ese amigo lo engañó y lo dejó sin dinero. El golpe fue duro, injusto y doloroso. Pasaron los años. El hombre consiguió otro empleo, levantó su vida, formó una familia. Pero cada vez que escuchaba el nombre de aquel amigo, su corazón se llenaba de ira. En reuniones hablaba de la traición. En casa recordaba la injusticia. Antes de dormir imaginaba qué habría pasado si no lo hubieran engañado. Externamente había avanzado. Internamente seguía viviendo en el día de la traición. Su esposa le decía, eso ya pasó, pero en su mente no había pasado nunca. Un día su hijo pequeño le preguntó, «Papá, ¿por qué siempre hablas de esa persona con rabia?» El hombre respondió, «Porque me arruinó la vida». Entonces el niño le dijo algo simple, «Pero si arruinó tu vida, ¿por qué le sigues dando espacio en ella todos los días?» En ese momento comprendió algo profundo. El daño ocurrió una vez, pero él lo revivía cada día. Hijo, muchos no olvidan porque siguen alimentando el recuerdo con pensamientos, conversaciones e imaginación. Cada vez que repiten la historia, la herida se mantiene abierta. Cada vez que reviven la escena, el pasado vuelve a ser presente. Por eso te digo, no es el recuerdo lo que te encadena, sino el apego al recuerdo. En el libro de Isaías 43:18, 1:9 está escrito, «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva». ¿Cómo puede Dios hacer algo nuevo en un corazón que vive mirando lo viejo? ¿Cómo puede entrar la paz si la puerta está ocupada por el resentimiento? Olvidar no es negar el dolor. Olvidar es decidir que el dolor no gobernará tu presente. Perdonar no es decir no pasó nada. Perdonar es decir, no permitiré que esto siga viviendo dentro de mí. Cuando sueltas el resentimiento no liberas al otro, te liberas a ti. Porque el rencor es como cargar una piedra en la espalda esperando que el otro se canse. Pero quien se cansa eres tú. Por eso te digo hoy, hay personas que no pueden olvidar porque creen que recordar las protege. Pero en realidad, recordar con resentimiento las mantiene prisioneras. Ven a mí con tus heridas, incluso si aún duelen. No te pido que niegues lo que pasó. Te pido que no construyas tu vida alrededor de ello. Porque el pasado no puede cambiarse, pero sí puede dejar de gobernar tu corazón. Jesús, ¿cómo puedo dejar de sentir resentimiento cuando alguien me hirió profundamente y todavía me duele recordarlo? Hijo mío, escucho tu pregunta. ¿Cómo puedo dejar de sentir resentimiento cuando alguien me hirió profundamente y todavía me duele recordarlo? Primero quiero que entiendas algo con claridad. El dolor que sientes no es pecado. El dolor es una reacción humana ante una herida real. En el mensaje que escuchaste se explicó que el enojo puede ser una emoción pasajera, incluso legítima.
Pero el problema comienza cuando el enojo no se suelta y se transforma en resentimiento, en una raíz que crece debajo de la superficie. En Hebreos 12:15 está escrito: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Observa bien la imagen. Una raíz no se ve, está escondida, pero aunque no la veas, alimenta algo que crecerá. El resentimiento funciona así. No siempre se nota. Puedes sonreír, trabajar, servir, seguir adelante, pero por dentro hay una semilla subterránea que sigue viva. Y cada vez que recuerdas lo que pasó, la riegas. ¿Cómo dejar entonces de sentirlo? No se empieza obligándote a sentir diferente. Se empieza reconociendo que lo que guardas te está costando más que lo que te hicieron. En el documento que escuchaste se habló de una verdad fuerte. El resentimiento es como tomarte el veneno esperando que el otro muera. No enferma primero al que te hirió, te enferma a ti, te roba energía, te quita paz, te endurece el rostro y el corazón, y poco a poco empieza a contaminar tus relaciones. Déjame ponerte un ejemplo sencillo de la vida diaria. Imagina a una mujer que fue traicionada por su pareja. La traición fue real, dolorosa y humillante. Ella decide seguir adelante, pero cada vez que alguien menciona el tema del amor, algo se activa dentro de ella. Se vuelve desconfiada, irónica, dura. Cuando un nuevo hombre intenta acercarse con buenas intenciones, ella lo mira a través del filtro de la herida pasada. No está reaccionando al presente, está reaccionando al pasado. Es como si llevara gafas con el lente rayado. El mundo puede estar claro, pero ella lo ve distorsionado. Un día su hija pequeña le pregunta: «Mamá, ¿por qué siempre dices que todos los hombres son iguales?» Ella responde: «Porque ya aprendí la lección». Pero en realidad no aprendió, quedó atrapada. Hijo, el resentimiento te hace vivir en el momento exacto donde fuiste herido, y mientras no salgas de allí, no podrás experimentar lo nuevo que quiero hacer en tu vida. En Efesios 4:26 está escrito: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». ¿Ves? No se te prohíbe sentir enojo, pero se te advierte que no lo dejes quedarse. Hay un momento en que tú tienes la amargura, y hay otro momento en que la amargura te tiene a ti. ¿Cómo romper ese ciclo? Primero, trae la herida a la luz. Escríbela si es necesario. Nómbrala. No la disfraces. No la exageres tampoco. Cuando algo se escribe y se mira con honestidad, pierde parte de su poder. Muchas veces descubrirás que lo que te ata no son hechos actuales, sino interpretaciones repetidas. Segundo, habla conmigo tal como estás. No te presentes limpio primero. No necesitas higienizar tu alma antes de venir a mí. Recuerda al hijo pródigo. El padre lo abrazó cuando aún olía a establo. No le pidió primero que se bañara. Así también puedes venir con tu enojo, con tu dolor, incluso con tu deseo de venganza, y decir: «Señor, esto es lo que siento». Cuando te sumerges en mi gracia, el resentimiento empieza a perder fuerza. En el mensaje se habló de las sanguijuelas. Si las arrancas bruscamente, dejan parte dentro y la herida se infecta. Pero si te sumerges en aceite, se sueltan solas. La gracia es ese aceite, no es fuerza humana. Es exposición constante a mi amor. Tercero, decide recordar o olvidar. No significa borrar la memoria. Significa elegir no alimentar el recuerdo con odio. Cada vez que el pensamiento vuelva, en lugar de repetir la escena con rabia, entrégamela. Di: «Ya no quiero vivir allí». Hazlo una y otra vez. Al principio parecerá que no funciona, pero cada vez que eliges no alimentar la herida, la raíz pierde nutrientes. Hijo, el resentimiento da una falsa sensación de superioridad. Te coloca en el asiento del juez. Te hace sentir moralmente por encima del que falló. Pero ese trono es una cárcel disfrazada. Perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Cuando sueltas el resentimiento no justificas lo que te hicieron. Simplemente decides que no seguirás pagando con tu paz lo que otro hizo mal. El dolor puede haber sido profundo, pero tu vida es demasiado valiosa para que quede anclada en ese momento oscuro. Yo hago nuevas todas las cosas, pero no puedo renovar un corazón que insiste en abrazar lo viejo. Ven, entrégame la herida. No te prometo que el recuerdo desaparecerá en un día, pero sí te prometo que, si permaneces en mi gracia, el recuerdo dejará de doler como hoy duele. Y un día mirarás atrás y no sentirás fuego, sentirás libertad.
¿Por qué a veces el enojo que sentimos por algo pequeño termina creciendo dentro de nosotros y cambia nuestra forma de ser? Hijo, me preguntas, ¿por qué a veces el enojo que sentimos por algo pequeño termina creciendo dentro de nosotros y cambia nuestra forma de ser? Escucha con atención, porque esto le sucede a muchas personas sin que se den cuenta. El enojo en sí mismo no es el problema. El enojo es una emoción natural, pasajera, como una chispa que aparece y luego se apaga. Pero cuando esa chispa no se suelta, cuando se guarda y se alimenta en silencio, puede convertirse en un fuego que consume el corazón. En el mensaje que has escuchado se explicó algo muy importante. El enojo puede ser momentáneo, pero cuando se mantiene con el tiempo se transforma en resentimiento. Y el resentimiento no vive en la superficie, vive escondido. No siempre se nota, no siempre grita. Muchas veces se esconde en lo profundo del alma y desde allí empieza a cambiar la forma de pensar, de hablar y de vivir. Por eso en Efesios 4:26-27 está escrito: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enemigo. Observa bien estas palabras. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa, no lo guardes, no lo almacenes, no lo lleves al día siguiente, porque cuando el enojo se guarda, empieza a crecer, y cuando crece, se transforma en resentimiento, y cuando el resentimiento se instala, comienza a deformar el corazón. El problema no es lo que ocurrió, el problema es lo que haces con lo que ocurrió. Muchas veces algo pequeño inicia el proceso, una palabra, un gesto, una mirada, una sensación de desprecio o rechazo, y en lugar de soltarlo, la mente comienza a repetirlo una y otra vez. Cada repetición es como echarle agua a una semilla. Lo que era pequeño empieza a crecer. Te daré un ejemplo sencillo de la vida diaria para que lo comprendas mejor. Imagina a un hombre que en su trabajo saluda a un compañero cada mañana. Un día ese compañero pasa a su lado y no lo saluda. Nada más que eso. No hubo insulto ni agresión. Solo no lo saludó. El hombre piensa, seguro está molesto conmigo. Luego piensa, siempre me ha tenido envidia. Después, en esta empresa nadie me valora. Ese pequeño momento comienza a repetirse en su mente durante el día. Llega a casa y lo comenta. Al día siguiente ya no saluda al compañero. Empieza a tratarlo con frialdad. Luego interpreta cada gesto de esa persona como una ofensa. Semanas después siente rechazo, enojo y distancia. Todo comenzó con un saludo que no ocurrió, pero creció porque fue alimentado por pensamientos. Así funciona el resentimiento. Se alimenta de interpretaciones y repeticiones. Lo que se repite en la mente crece en el corazón. En el documento se explicó que el resentimiento es como una toxina invisible. No se ve fácilmente, pero empieza a contaminar todo. La persona puede aparentar estar bien, pero dentro hay una furia silenciosa. Y esa furia empieza a afectar su carácter, sus relaciones y hasta su cuerpo. La Biblia lo describe como una raíz. En Hebreos 12:15 se advierte: mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz comienza pequeña, pero si se deja crecer, termina rompiendo la tierra y ocupando espacio. El enojo pequeño se vuelve grande cuando se guarda, cuando se recuerda una y otra vez, cuando se repite en conversaciones, cuando se convierte en parte de la identidad. Poco a poco la persona deja de reaccionar solo a lo que pasa y comienza a reaccionar desde lo que lleva dentro. Entonces ya no se enoja por lo que ocurre hoy, sino por todo lo acumulado de ayer. Es como un vaso que ya viene lleno. Cualquier gota lo desborda. Hay personas que se enojan por cosas mínimas: el tráfico, el clima, una palabra, una demora. No porque esas cosas sean grandes, sino porque el vaso ya estaba lleno desde antes. El enojo actual solo activa todo lo que estaba acumulado. Hijo, cuando el enojo se repite y no se suelta, comienza a cambiar la forma de ver el mundo. El corazón se endurece, el rostro se tensa, la alegría se vuelve escasa. La persona empieza a ver ofensas donde no las hay y a reaccionar con dureza. Pero quiero que entiendas algo. No estás condenado a vivir así. El enojo puede detenerse antes de convertirse en resentimiento. Puede soltarse antes de echar raíces. Cada vez que algo te moleste, obsérvalo antes de guardarlo. Pregúntate, ¿vale la pena cargar esto? ¿Quiero llevar esto conmigo todo el día? Porque cada enojo que guardas se suma a los anteriores. Y llega un momento en que ya no eres tú quien tiene el enojo. Es el enojo quien te tiene a ti. Yo te llamo a vivir ligero, sin cargas innecesarias.
sin acumular heridas pequeñas que se vuelven grandes. Recuerda esto, no todo lo que sientes debe quedarse. No todo lo que ocurre merece un lugar permanente en tu corazón. Suelta a tiempo, perdona a tiempo, deja ir a tiempo, porque el corazón que aprende a soltar rápidamente es el corazón que permanece en paz. ¿Qué pasa en el corazón de una persona que guarda rencor por mucho tiempo y cómo eso afecta su relación contigo? Hijo mío, preguntas, ¿qué pasa en el corazón de una persona que guarda rencor por mucho tiempo y cómo eso afecta su relación conmigo? Escucha con profundidad, porque esto toca lo más delicado del alma humana. Cuando una persona guarda rencor durante mucho tiempo, algo empieza a transformarse dentro de ella. No ocurre de un día para otro. Es lento, silencioso, casi imperceptible. Pero con el tiempo, el rencor se convierte en una presencia constante que endurece el corazón y nubla la mirada. En el mensaje que has escuchado se explicó que el resentimiento es como una raíz subterránea. No siempre se ve en la superficie, pero crece por dentro. Puede que la persona sonría, trabaje, converse, incluso ore, pero en lo profundo hay una herida que sigue abierta y un enojo que no se ha soltado. Por eso la Escritura dice en Hebreos 12:15, mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Observa bien la palabra, estorbe. El rencor no solo duele, también estorba. Estorba la paz, estorba la alegría, estorba el amor. Y lo más delicado, estorba la relación conmigo. Cuando el corazón se llena de rencor, se vuelve pesado. Y un corazón pesado tiene dificultad para percibir mi presencia. No porque yo me aleje, sino porque el ruido interno impide escuchar mi voz. El rencor es como una pared invisible. No bloquea mi amor hacia ti, pero bloquea tu capacidad de sentirlo. Muchos oran, pero por dentro siguen alimentando resentimientos. Muchos me buscan, pero al mismo tiempo llevan una lista de cuentas pendientes contra otros. Y el corazón no puede estar lleno de gracia y de amargura al mismo tiempo sin sentirse dividido. En el documento se explicó algo muy profundo. Cuando el resentimiento permanece, comienza a contaminar todo. La persona puede pensar que solo afecta su relación con quien la hirió, pero en realidad se extiende a otras relaciones, a su manera de ver la vida y también a su relación conmigo, porque el resentimiento cambia la forma en que ves a los demás y también cambia la forma en que crees que yo te veo. Te daré un ejemplo sencillo para que lo entiendas mejor. Imagina a una mujer que durante años guardó rencor contra su padre por haberla abandonado en la infancia. Creció con dolor, con sensación de rechazo. Con el tiempo se volvió fuerte, independiente, exitosa, pero en su interior seguía existiendo esa herida. Cada vez que escuchaba la palabra padre, algo se tensaba dentro de ella. Cuando alguien hablaba de amor incondicional pensaba, eso no existe. Cuando escuchaba que yo soy un padre amoroso, algo en su interior dudaba. ¿Ves lo que ocurre? El rencor hacia una persona comenzó a distorsionar su capacidad de creer en mi amor. No porque yo hubiera dejado de amarla, sino porque su corazón, endurecido por el rencor, ya no sabía cómo confiar. Un día, en silencio, esa mujer dijo, Señor, quiero acercarme a ti, pero algo en mí se resiste. Y al mirar dentro de su corazón, descubrió que llevaba años cargando una historia que nunca soltó. Cuando finalmente decidió dejar de alimentar ese rencor, no justificando lo que ocurrió, sino soltándolo, algo cambió. No solo se sintió más ligera, también comenzó a experimentar una paz que antes no conocía. Su relación conmigo se volvió más cercana, más viva, más real. Hijo, el rencor prolongado es como cargar un peso en la espalda durante años. Al principio crees que puedes llevarlo. Luego te acostumbras. Después ya no recuerdas cómo era caminar sin él. Pero ese peso afecta tu postura, tu energía, tu ánimo y también tu vida espiritual. En Mateo 6:14, 1:5 está escrito, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. No es una amenaza, es una ley del corazón. Un corazón cerrado al perdón se cierra también a la gracia. No porque yo niegue mi perdón, sino porque el corazón endurecido no sabe recibirlo. Cuando guardas rencor por mucho tiempo, te acostumbras a vivir en modo defensa. Te vuelves vigilante, desconfiado, rígido.
y esa rigidez hace difícil experimentar la suavidad de mi presencia. Pero escucha bien, nunca es tarde para soltar, nunca es tarde para limpiar el corazón, nunca es tarde para volver a sentir la libertad interior. No te pido que niegues lo que te hicieron, no te pido que digas que no dolió, te pido que no conviertas esa herida en tu hogar permanente, porque el rencor sostenido por años no solo encadena al pasado, también impide que experimentes plenamente mi amor en el presente. Y yo te quiero libre, libre por dentro, libre para amar, libre para vivir en paz conmigo. ¿Cómo puedo aprender a soltar el pasado y vivir en paz si siento que no puedo perdonar lo que me hicieron? Hijo mío, preguntas, ¿cómo puedo aprender a soltar el pasado y vivir en paz si siento que no puedo perdonar lo que me hicieron? Escucha con calma, porque esta pregunta nace de un corazón cansado. Muchos desean paz, pero sienten que el pasado los sigue persiguiendo. No es que quieran vivir atados a lo que ocurrió, es que no saben cómo soltarlo. Y cuando el dolor fue profundo, perdonar parece imposible. Primero quiero decirte algo con amor. No puedes vivir en paz si sigues viviendo en el ayer. No porque el pasado no haya sido real, sino porque no fue creado para ser tu hogar permanente. En el mensaje que escuchaste se habló de una verdad fuerte. El resentimiento mantiene a las personas encadenadas al pasado. Es como si el corazón quedara atado a un momento oscuro, repitiéndolo una y otra vez. Así, los años pasan, pero la persona sigue viviendo emocionalmente en aquel instante donde fue herida. Por eso está escrito en Isaías 43:18, 1:9. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Observa bien. No dice que el pasado nunca ocurrió. Dice, no lo traigas continuamente a tu memoria, porque lo que traes una y otra vez a la mente permanece vivo en el corazón. Soltar el pasado no es borrar la memoria. Soltar es dejar de alimentarlo con dolor. Muchos creen que no pueden perdonar porque piensan que perdonar significa justificar lo que sucedió, pero no es así. Perdonar no es decir, estuvo bien lo que me hicieron. Perdonar es decir, no seguiré cargando esto dentro de mí. Te daré un ejemplo sencillo de la vida para que lo comprendas mejor. Imagina a un hombre que hace años fue traicionado por un socio en un negocio. Perdió dinero, confianza y sueños. El golpe fue duro. Desde ese día prometió no volver a confiar en nadie. Pasaron los años. Reconstruyó su vida, pero su corazón se volvió cerrado. Cuando alguien quería asociarse con él, respondía con desconfianza. Cuando alguien le hablaba de nuevas oportunidades, pensaba, seguro me van a engañar otra vez. No vivía en el pasado físicamente, pero emocionalmente seguía allí. Un día un amigo le dijo, te das cuenta de que esa persona te falló una vez, pero tú te fallas todos los días al no permitirte volver a confiar. Ese hombre comprendió algo profundo. La traición ocurrió una vez, pero él la repetía cada día en su mente. Hijo, el pasado no puede seguir hiriéndote si no lo mantienes vivo dentro de ti. Lo que te hicieron fue real, pero el dolor continuo proviene de revivirlo. En el mensaje se habló de una imagen poderosa. El resentimiento es como una sanguijuela que se aferra al corazón. Si intentas arrancarla con fuerza humana, deja parte dentro y la herida se infecta. Pero si te sumerges en el aceite de la gracia, se suelta poco a poco. Eso significa que no se trata de obligarte a perdonar con esfuerzo mental. Se trata de dejar que mi gracia sane lo que no puedes sanar solo. En Mateo 11:28 está escrito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos cargan recuerdos como si fueran piedras en la espalda. Caminan con ellas años enteros. Se acostumbran al peso, pero ese peso roba energía, alegría y paz. Soltar el pasado comienza cuando decides que no quieres seguir cargándolo, cuando reconoces que aferrarte al dolor no te protege, te encadena. Quizá digas, pero aún me duele. Es normal. El perdón no siempre empieza como una emoción, empieza como una decisión. Decides no alimentar el recuerdo con odio. Decides no repetir la historia con rabia. Decides entregarme el dolor cada vez que aparece. Al principio tendrás que hacerlo muchas veces. El recuerdo volverá, la emoción volverá, pero cada vez que lo sueltes en lugar de retenerlo, la raíz perderá fuerza. Es como limpiar una herida. No se sana en un instante, pero cada día se limpia hasta que cicatriza. En el mensaje se dijo algo profundo. Recuerda olvidar,
Es una amnesia selectiva. No negar lo ocurrido, pero sí decidir que no gobernará tu presente. El pasado ya no existe fuera de tu memoria. Solo vives y lo mantienes vivo. Hijo, tu vida es demasiado valiosa para quedar anclada en un momento oscuro. Yo tengo paz para ti. Tengo descanso para tu mente. Tengo libertad para tu corazón. Pero para vivir en esa paz, debes soltar lo que no puedes cambiar. Debes dejar de cargar lo que ya pasó. Debes permitir que lo nuevo tenga espacio. Ven tal como estás, incluso si aún no sabes cómo perdonar, incluso si todavía duele. Entrégame el pasado una vez, y luego otra, y otra vez más, hasta que un día mires atrás y notes que ya no pesa. Y entonces comprenderás, a soltar no cambió lo que ocurrió, pero cambió tu vida. Si estas palabras hablaron a tu corazón, suscríbete a Duerme con Jesús. Cada noche encontrarás respuestas profundas para tu vida, paz para tu mente y descanso para tu alma. Aquí escucharás mensajes que fortalecen tu fe y te acompañan en tus momentos difíciles. Activa la campanita y no te pierdas ninguna reflexión. Duerme en paz y despierta con esperanza.